Desde generaciones atrás, los Yaños habían sido una familia de humildes lecheros que vivían bajo la enseñanza del Dharma, transmitiendo de padres a hijos el arte de alimentar a otros. Takashi, nacido en esta familia, fue criado con valores de sencillez y dedicación. Cuando cumplió 19 años, el sabio destino lo llevó a casarse con Aiko, quien también compartía el camino de la humildad. Como era costumbre en su tradición, los padres de Takashi compraron una vaca joven con lo poco que tenían, pues sabían que la vida de los Yaños siempre había estado ligada al cuidado de esos seres, así como el cuidado de su propia esencia. Con el paso de los días, Takashi comenzó su vida adulta, rodeado de la familia y la vaca, siempre con el propósito de mantener la armonía. Su vida como hombre y marido fue ejemplo de equilibrio: trabajador, cariñoso, responsable, bondadoso y comprensivo. La vaca, a su vez, les daba la suficiente leche para vivir, permitiéndoles hacer mantequilla, crema y vender lo que sobraba. Aunque no era una vida rica, Takashi y Aiko se sentían agradecidos por lo que tenían. Era una vida sencilla, sí, pero se sentían ricos en amor y paz, con lo que los pequeños momentos compartidos en su hogar les daban alegría. En poco tiempo, la bendición de una nueva vida llegó a su familia, un niño hermoso y saludable. Aunque la felicidad invadió sus corazones, las preocupaciones también surgieron, pues los gastos aumentaron. La vaca seguía produciendo lo mismo, sin embargo, los gastos crecían. Así, mientras Aiko veía cómo sus hijos llegaban uno tras otro, el estrés comenzó a acumularse en su corazón. A pesar de todo, Takashi trataba de mantener la paz, pidiéndole a Aiko que tuviera fe en lo que tenían. Le recordaba que, aunque pobres, aún tenían su hogar y alimento, cosas que muchos no poseían. Pero la frustración de Aiko fue creciendo con el tiempo. El amor y la bondad de Takashi no eran suficientes para calmar el deseo de una vida mejor. Y los murmullos de los aldeanos, que los llamaban los miserables Yaños, afectaban cada vez más su tranquilidad. Aiko deseaba algo más que solo sobrevivir. Una mañana, mientras Takashi ordeñaba a su vaca Kumo, un anciano de aspecto sabio caminaba por el sendero de su propiedad. Takashi, al ver al anciano, decidió acercarse para ofrecerle ayuda, como un acto de bondad. A una distancia corta, el anciano respondió a su saludo con una sonrisa tranquila y serena. Después de un momento de conversación, el anciano, conocido como Zacarías, le explicó que era un sabio errante, un ser que viajaba buscando ayudar a otros con la sabiduría adquirida a lo largo de sus años de vida. Zacarías pidió asilo por un día, y a cambio ofrecería un consejo que podría beneficiar a Takashi y su familia. Takashi, sintiendo que su corazón había sido tocado por el encuentro, aceptó la petición sin dudar. La vida en la casa de los Yaños continuaba con las bendiciones que recibían, pero el estrés de mantener a una familia tan grande con una sola vaca seguía pesando sobre ellos. Aiko, cansada de la lucha constante por mantener el bienestar de sus hijos, comenzó a dudar de la fe que Takashi le pedía tener. Sin embargo, su esposo, con su corazón lleno de amor y serenidad, no dejaba de insistir en que debían tener fe y paciencia. La vida les había dado lo suficiente, y aunque no era mucho, era lo que necesitaban. El día en que Zacarías, el anciano sabio, llegó a la casa, las cosas parecieron tomar un giro inesperado. Takashi, como el buen hombre que era, lo acogió con generosidad, a pesar de la sorpresa y la incomodidad de Aiko. La bondad de Takashi era inmensa, y aun cuando su esposa no comprendía por completo el acto de traer a un extraño a su hogar, su corazón se suavizó al ver la sinceridad de Zacarías. Aiko, con el tiempo, superó su recelo y decidió que, por lo menos,
podría ofrecerle hospitalidad a ese hombre. El anciano, quien había viajado durante muchos días en busca de ayuda para quienes lo necesitaban, aceptó su acogida sin reservas. Su presencia era tranquila y su sabiduría se reflejaba en cada palabra. Durante la noche, Takashi, Aiko y sus hijos compartieron una sencilla cena con Zacarías, quien se sintió profundamente agradecido por el gesto. A la mañana siguiente, cuando Takashi se levantó para iniciar sus labores, encontró una nota escrita por Zacarías. El anciano, en su sabiduría, había reflexionado sobre la situación de la familia y decidió hacer algo por ellos. En la nota, Zacarías agradecía a la familia por su hospitalidad y les dejaba un mensaje profundo: que la vida de los Yaños cambiaría por completo y que la respuesta que tanto buscaban estaba allí, en la cocina. Con el corazón lleno de esperanza y curiosidad, Takashi despertó a su esposa y a los niños para ver el regalo del anciano. Al llegar a la cocina, el asombro fue inmediato. Había suficiente comida para un año entero, con cortes de carne, embutidos y otros productos que jamás habrían esperado. La familia estaba llena de alegría y emoción por lo que había sucedido. Sin embargo, cuando el hijo mayor se asomó por la ventana, notó que la vaca ya no estaba. Takashi, confundido y lleno de ira, se dio cuenta de lo que había sucedido. Zacarías, en su misteriosa forma de ayudar, había sacrificado la vaca, lo único que les daba sustento. A pesar de la desesperación de la familia, Takashi se sintió en un torbellino de emociones. La ira y la tristeza lo invadían, pero en su interior también sentía algo que no podía explicar. La sensación de que quizás este sacrificio traería una lección más grande que ellos aún no comprendían. El anciano, como un ser sabio, había dado su vida por una lección que iría mucho más allá de la pérdida material. Pocos días después del encuentro con Zacarías, Takashi no pudo dejar de pensar en la pérdida de la vaca. La ira seguía aferrándose a su corazón como un pesado lastre. Sin embargo, la sensación de que algo más grande estaba en juego comenzó a calar más profundo en su ser. La abundancia que el anciano había dejado en su cocina no era solo un regalo material, sino también una enseñanza silenciosa sobre soltar lo que nos limita para dar paso a algo más grande. Aiko, después de varios días observando el cambio en su esposo, decidió también mirar hacia su interior. La comida que el anciano les había dejado comenzó a escasear, y con ella surgió la necesidad de buscar nuevos medios para seguir adelante. Fue entonces cuando, en medio de la calma, surgió una idea brillante. Vender la carne de la vaca no solo había sido un acto de supervivencia, sino un acto de transformación. A partir de ahí, podrían usar las ganancias para expandir su pequeña granja y hacer crecer su negocio de manera más diversa. El tiempo pasó, y aunque la familia Yaño atravesó momentos difíciles, su actitud comenzó a cambiar. Lo que antes era una vida de pobreza y escasez, ahora se convirtió en una vida de creatividad, valentía y resiliencia. La familia comprendió que cada sacrificio, aunque doloroso, traía consigo una semilla de sabiduría que los llevaría más allá de sus límites. A medida que el tiempo pasaba, Takashi y Aiko notaron que su vida comenzaba a transformarse de maneras que no podían haber imaginado. La venta de la carne y los productos derivados de los animales les proporcionó el sustento necesario. Pero más allá de los aspectos materiales, algo más profundo estaba ocurriendo en sus corazones. La semilla de la reflexión, plantada por el anciano sabio, había comenzado a germinar. Takashi, quien una vez había estado dominado por la ira y la frustración, comenzó a ver el mundo de una manera más tranquila y comprensiva. Ya no se aferraba a las cosas como antes, y aunque los desafíos seguían llegando, su respuesta hacia ellos había cambiado.
Había comprendido que la vida en su totalidad era un flujo constante de cambio y adaptación. Ahora, en lugar de temer lo desconocido, aprendió a abrazarlo con una mente tranquila. Aiko, por su parte, se dio cuenta de que, aunque los sacrificios seguían siendo parte de su vida, ahora los veía desde una nueva perspectiva. La lucha ya no la sentía como una carga, sino como una oportunidad para crecer y evolucionar. El tiempo que pasó junto a su esposo aprendiendo a soltar lo que no podían controlar, le enseñó a encontrar belleza en las pequeñas cosas. Un día, mientras caminaban por el campo, Takashi se detuvo a contemplar el paisaje. «Mira», dijo con una sonrisa, señalando las vacas que pastaban tranquilamente en la distancia. «Estas vacas ya no son solo una fuente de ingresos, son un recordatorio de todo lo que hemos superado. La vida nos ha dado tanto, solo necesitamos aprender a apreciarlo». Aiko lo miró, su corazón lleno de gratitud. «Y todo comenzó con un sacrificio», dijo suavemente. La transformación interna de Takashi y Aiko se reflejaba ahora en su entorno. La granja prosperaba, las cosechas eran abundantes, y sus hijos, ahora más grandes, comenzaban a comprender las lecciones que sus padres les habían enseñado sobre el desapego, la paciencia y la gratitud. La comunidad los miraba con respeto, no solo por sus éxitos materiales, sino por la paz y sabiduría que emanaban. Takashi, aunque consciente de que todavía quedaban desafíos por delante, se sentía más ligero. La pobreza que alguna vez los había asfixiado ya no tenía el mismo poder sobre él. La abundancia, aunque todavía era modesta, era suficiente. Había aprendido que la verdadera riqueza no residía en lo que poseía, sino en la paz y la armonía con las que vivía su vida. Un día, al regresar de un largo día de trabajo en el campo, Takashi se encontró con un viajero que pasaba por su propiedad. Era un joven monje, cuya presencia emanaba una serenidad que inmediatamente captó la atención de Takashi. Se detuvo y lo invitó a su hogar, sabiendo que, aunque su vida había cambiado, siempre había espacio para la sabiduría. El joven monje, al igual que Zacarías, comenzó a hablar sobre las enseñanzas del Buda, compartiendo con Takashi y Aiko una profunda reflexión sobre el sufrimiento y la liberación. El sufrimiento no viene de la pobreza ni de las dificultades externas, explicó el monje. El sufrimiento proviene de nuestra propia mente cuando nos aferramos al pasado o tememos al futuro. Así que, ¿es solo cuestión de cambiar nuestra forma de pensar?, preguntó Takashi, curioso. Exactamente, respondió el monje. Cuando dejamos de aferrarnos a lo que creemos que necesitamos para ser felices, cuando soltamos el miedo y el apego, encontramos la verdadera libertad. Takashi y Aiko se miraron el uno al otro, comprendiendo que el camino que ahora seguían era el camino hacia la verdadera paz. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, sabían que la clave de su bienestar y su felicidad estaba en su interior. Después de la visita del monje joven, Takashi y Aiko comenzaron a comprender la importancia del desapego. Habían pasado muchos años atrapados en la lucha constante por mantener y aumentar sus posesiones materiales, y aunque al principio creyeron que esto les daba seguridad, pronto se dieron cuenta de que era el miedo al cambio lo que realmente los mantenía atados. El desapego no significaba abandonar lo que amaban, sino liberarse de la necesidad de controlarlo todo. Un día, Takashi se encontró sentado junto a su esposa, mirando al horizonte mientras el sol se ponía. ¿Te acuerdas de lo que el monje nos dijo? El desapego no es despojarse de todo, sino liberarse de las cadenas invisibles que nosotros mismos hemos creado, reflexionó. Aiko lo miró con suavidad y asintió. Sí, hemos vivido tanto tiempo bajo la sombra de nuestros miedos, aferrados a lo que tenemos, pensando que eso nos garantizaría felicidad,
pero parece que cuanto más nos aferramos, más nos perdemos. Takashi sonrió y tomó la mano de Aiko. Lo que tenemos es suficiente, ¿verdad? No necesitamos más. Lo importante es vivir en paz, sin el peso de querer más de lo que realmente necesitamos. En ese momento, Aiko vio cómo su esposo, que alguna vez se había preocupado constantemente por la escasez, ahora estaba relajado, lleno de aceptación por lo que la vida les había dado. Era como si la verdadera riqueza no estuviera en la acumulación de bienes materiales, sino en la calma interna que habían cultivado. La sabiduría del desapego no solo se aplicaba a las cosas materiales. Takashi y Aiko también comenzaron a liberarse de la necesidad de la aprobación ajena. Se dieron cuenta de que el respeto de la comunidad no dependía de la riqueza que pudieran acumular, sino de cómo trataban a los demás, de cómo vivían sus vidas con humildad y compasión. Esa noche, después de cenar, el hijo mayor de Takashi y Aiko, Taro, se acercó a ellos. «Madre, padre, ¿qué significa el desapego? He oído que ustedes han hablado de eso últimamente», preguntó con curiosidad. Takashi, con una sonrisa en su rostro, le respondió: «Desapego, hijo, es entender que el amor y la paz no dependen de lo que poseemos ni de la opinión de los demás. El desapego es encontrar libertad en el interior de uno mismo, sin necesidad de aferrarse a lo que no nos ayuda a crecer». Aiko agregó: «Es como cuando plantas una semilla. No puedes apresurarla ni forzarla a crecer. Solo debes cuidarla y darle espacio para que se desarrolle a su propio ritmo. Así es el desapego, hijo, aprender a confiar en el proceso de la vida». Taro escuchó atentamente, asimilando las palabras de sus padres. Aunque era joven, pudo sentir el cambio en el aire, la tranquilidad que ahora gobernaba la casa. El estrés y la ansiedad de los días anteriores se habían disipado, reemplazados por un sentido profundo de gratitud y aceptación. Desde ese día, Takashi y Aiko decidieron seguir profundizando en las enseñanzas del desapego, tanto en su vida diaria como en su relación con su comunidad. Al principio fue un proceso desafiante, pero poco a poco los pequeños cambios que hicieron les trajeron una paz inmensa. Aprendieron que, al igual que la vaca que los había sustentado durante tanto tiempo, ellos también debían soltar lo que ya no les servía para dar paso a nuevas bendiciones. Después del encuentro con el monje sabio y el desafío de la vaca, Takashi y Aiko decidieron seguir adelante con una mentalidad diferente. Al principio, el dolor de perder lo que conocían fue intenso, pero con el tiempo, ambos comenzaron a entender que la tragedia había abierto la puerta a nuevas posibilidades. La familia ya no vivía bajo la constante presión de mantener una sola fuente de ingresos. Habían aprendido a adaptarse, a transformarse y a buscar oportunidades incluso cuando la vida parecía cerrarse. Takashi comenzó a reflexionar más profundamente sobre las enseñanzas del monje Zacarías. Al principio había estado enojado, pero ahora veía que la pérdida de su vaca había sido un catalizador necesario para su evolución personal. A través del sacrificio, la familia había encontrado una forma más sabrosa de vivir, cultivando su propia comida, criando aves y aprendiendo a ser autosuficientes. Un día, mientras caminaban por el campo juntos, Aiko le comentó a su esposo: «Siento que hemos cambiado. Antes pensábamos que la vaca era lo único que nos mantenía a flote, pero ahora somos más fuertes, más sabios. Nos hemos adaptado y, lo más importante, nos hemos dado cuenta de lo que realmente importa». Takashi sonrió al escuchar las palabras de Aiko. Había aprendido a no aferrarse tanto a las cosas materiales. «Sí», respondió, «en realidad fue lo que perdimos lo que nos permitió encontrar algo mucho más valioso. La vaca nos sostenía, pero nuestra capacidad de adaptarnos, de aprender y de evolucionar es lo que realmente nos ha dado la fuerza para seguir adelante».
Aiko también entendió que la vida les había enseñado que el sufrimiento, aunque doloroso, puede ser una oportunidad para aprender y crecer. En la lucha por mantener lo que se había ido, encontraron una forma de ser mejores. En ese momento, ambos comprendieron la lección más grande. El crecimiento personal no siempre proviene de lo que ganamos, sino de lo que aprendemos en el camino. Cuando regresaron a casa, Takashi decidió comenzar a escribir un diario. Quería recordar cada uno de los momentos difíciles, pero también las lecciones que había aprendido. Quería que sus hijos, cuando crecieran, entendieran que las pruebas no son más que una oportunidad para crecer. En su diario escribió: "La vida no se trata de evitar el sufrimiento, sino de aprender a encontrar la sabiduría en cada desafío. Cuando perdemos lo que amamos, podemos descubrir nuevas formas de ser felices y en paz". Con el paso de los días, Takashi y Aiko se dieron cuenta de que la vida no solo se trataba de lo que ganaban, sino también de lo que aprendían en silencio. Durante mucho tiempo, habían luchado por lo que pensaban que debían tener: la vaca, la seguridad económica, la estabilidad material. Pero ahora comprendían que las bendiciones no siempre llegaban de la forma en que las esperaban. Había llegado el momento de mirar hacia adentro y encontrar la sabiduría en el silencio, en la paz interior que brotaba de la aceptación. Takashi recordó lo que Zacarías había dicho: "Cuando pierdes lo que amas, no lo veas como una tragedia, sino como una oportunidad para encontrar una forma más profunda de ser feliz". En el silencio de su hogar, rodeado de las tierras que ahora cultivaban, Takashi comenzó a meditar. No había ruido, solo el susurro del viento y el canto lejano de los pájaros. La meditación era su forma de encontrarse a sí mismo, de entender que no todo lo que se pierde es en vano, y que el verdadero aprendizaje llega cuando uno se detiene y se escucha. Aiko, por su parte, comenzó a practicar la misma reflexión. En sus momentos de quietud, pensaba en todo lo que había vivido, en los sacrificios y las dificultades, y se dio cuenta de que había algo más allá de las preocupaciones materiales. El verdadero crecimiento surgía cuando dejaban de aferrarse a lo que pensaban que necesitaban y comenzaban a abrazar lo que realmente importaba: la paz, el amor, la familia y, sobre todo, el tiempo para ser ellos mismos. Una tarde, mientras el sol se ponía, Takashi y Aiko se sentaron juntos en su pequeña casa. Estaban en paz, sin palabras, pero con una comprensión mutua. Era un silencio lleno de significado, un silencio que les enseñaba que no siempre era necesario hablar para comprenderse. En la quietud, se daban cuenta de que su vida había dado un giro completo. Ya no eran los mismos de antes, habían crecido, evolucionado, y la riqueza material ya no era lo que más les importaba. Ahora, lo que valoraban más era el silencio, la tranquilidad y la profunda conexión con su ser interior. Mientras los días pasaban, Takashi y Aiko continuaban con su vida renovada, trabajando arduamente en sus tierras y siguiendo los principios que Zacarías les había mostrado. Pero había algo que había comenzado a cambiar profundamente en ellos: una sensación de gratitud. Cada vez que miraban lo que habían logrado, recordaban que no fue el sacrificio lo que los trajo a este lugar, sino la aceptación y el agradecimiento por todo lo que la vida les había dado. El concepto de gratitud, tan presente en las enseñanzas budistas, comenzó a arraigarse en sus corazones. A lo largo de la vida, Takashi había aprendido a agradecer incluso por las dificultades que había enfrentado, porque ahora comprendía que esas pruebas lo habían formado, lo habían hecho más sabio y más fuerte. Al igual que la flor de loto florece en el barro, él y Aiko florecieron en medio de las dificultades. Una mañana, mientras trabajaban juntos en el campo, Aiko tomó una pausa y miró al cielo.
Recordó las palabras del maestro Zacarías: la gratitud transforma la vida, porque lo que damos en el universo regresa a nosotros multiplicado. Aiko, con una sonrisa suave, se dio cuenta de que al estar agradecidos, incluso por lo más sencillo, podían atraer más bendiciones a sus vidas. Así que decidió expresar su gratitud, no solo hacia los demás, sino hacia la vida misma. Takashi, al notar la transformación en su esposa, se unió a ella en este ejercicio de gratitud. Cada día, antes de comenzar sus tareas, ambos se tomaban un momento para dar gracias, por el amanecer, por la cosecha que habían cultivado, por la familia que tenían. Esta práctica, aunque simple, llenaba sus corazones de paz y esperanza. Empezaron a ver la vida con otros ojos. No era una lucha constante, sino un regalo que debían valorar. Este cambio de perspectiva trajo consigo una gran calma. La vida no era perfecta, pero estaban en paz con lo que tenían. Aiko dejó de lamentarse por lo que les faltaba y comenzó a celebrar lo que ya poseían: el amor de su familia, la unidad de su hogar, la tierra que cultivaban con tanto esfuerzo. Así, juntos, cultivaron más que solo alimentos. Cultivaron una gratitud profunda que les permitió vivir con mayor plenitud. Pasaron los meses y la familia Yáñez continuó cultivando su vida con gratitud. Sin embargo, había algo más que necesitaban aprender: la paciencia. El mundo les había mostrado que los frutos de sus esfuerzos no siempre llegan de inmediato, pero eso no significaba que estuvieran en vano. Takashi, al principio, sentía la presión de que debía acelerar las cosas. Quería más vacas, más cultivos, más riqueza para su familia, y lo deseaba con tal intensidad que a veces se sentía frustrado al ver que las cosas no avanzaban tan rápido como esperaba. Aiko, por otro lado, había comenzado a comprender la enseñanza de la paciencia desde una perspectiva más profunda. Cada vez que algo no salía como planeaban, Aiko le recordaba a su esposo: todo llega en su momento, Takashi. Así como las semillas no crecen de la noche a la mañana, nuestras vidas tampoco cambiarán con la misma rapidez. Zacarías había mencionado que la paciencia era una de las virtudes más importantes para alcanzar la paz interior, y aunque Takashi comprendía esta enseñanza, le costaba mucho ponerla en práctica. A medida que pasaba el tiempo, empezaron a llegar más oportunidades para la familia, pero siempre de manera gradual. Aprendieron a no apresurarse, a dejar que las cosas fluyeran de manera natural. No todo en la vida necesita ser forzado. Hay momentos que simplemente requieren ser vividos. Una tarde, después de una larga jornada de trabajo, Takashi se sentó junto a Aiko y contemplaron el jardín que habían cultivado. ¿Sabes, Aiko? Swing, dijo Takashi mientras observaba las flores que comenzaban a abrirse lentamente. Creo que al final, todo lo que hemos pasado nos ha enseñado algo. He estado tan ansioso por ver resultados que olvidé que los cambios verdaderos toman tiempo. Aiko asintió con una sonrisa tranquila. Eso es precisamente lo que me enseñó Zacarías. Él siempre hablaba de la importancia de ser pacientes con nosotros mismos y con la vida. El árbol no se apresura a crecer, solo crece. Así, Takashi comenzó a comprender que la paciencia no solo era una virtud que aplicaba a sus cultivos, sino también a su vida personal y familiar. Las recompensas de la vida venían cuando uno estaba dispuesto a esperar, a perseverar sin desesperarse. A medida que pasaban los meses, Takashi y Aiko comenzaron a ver su vida transformada de manera inesperada. Gracias a la intervención del sabio Zacarías, lo que al principio parecía una tragedia, ahora se manifestaba como una bendición. La familia había aprendido a ver la vida desde una nueva perspectiva: la gratitud. Aunque al principio los cambios fueron difíciles de aceptar, pronto comprendieron que el secreto para encontrar la paz y la abundancia
no era quejarse de lo que se había perdido, sino agradecer por lo que se tenía. Una tarde, Takashi, después de un largo día de trabajo en los campos, se sentó junto a Aiko en el jardín. Miraba la prosperidad que lo rodeaba, el jardín lleno de vegetación, los animales bien alimentados y el cielo azul. Sintió una profunda paz interior, algo que no había experimentado en mucho tiempo. «¿Sabes, Aiko?», dijo Takashi mientras observaba el horizonte. «Al principio no entendía lo que Zacarías trataba de enseñarnos. Pensé que al perder nuestra vaca, todo se terminaría. Pero ahora, al ver todo lo que hemos logrado, me doy cuenta de que en lugar de enfocarnos en lo que perdimos, deberíamos haber agradecido lo que teníamos». Aiko sonrió suavemente y colocó su mano sobre la de él. «Es cierto, Takashi, la gratitud nos conecta con lo que realmente importa. Gracias a Zacarías, ahora entendemos que cada día es una bendición, incluso cuando las cosas no salen como esperábamos». El tiempo pasó y la vida en el hogar de los Yáñez floreció como nunca antes. La familia aprendió a agradecer incluso las dificultades, pues comprendieron que, a través de ellas, había llegado el crecimiento. Ya no se lamentaban por lo que no tenían, sino que celebraban lo que sí poseían: la unidad familiar, la paz interior y la oportunidad de seguir adelante. Zacarías había dejado una huella profunda en ellos. Les enseñó que el agradecimiento no era solo una respuesta a las bendiciones, sino también una práctica diaria que podía transformar la vida misma. A partir de ese momento, cada día, antes de comenzar sus tareas, la familia Yáñez tomaba un momento para expresar su gratitud. A veces lo hacían en silencio, otras veces lo compartían entre ellos, pero siempre lo hacían con el corazón abierto. Con el paso de los años, la familia Yáñez creció en prosperidad. Lo que al principio fue un simple acto de supervivencia, ahora se había transformado en un modo de vida lleno de sabiduría y tranquilidad. El sabio Zacarías había dejado su huella, no solo en los corazones de Takashi y Aiko, sino también en el pequeño pueblo en el que vivían. Takashi, aunque con el tiempo se fue haciendo más sabio, todavía cargaba con la pesada sombra de su carácter impulsivo. Siempre había sido un hombre activo, de hacer y de hablar mucho. Pero cuando el sabio regresó al pueblo para una última visita, le ofreció a Takashi una lección muy profunda sobre la importancia del silencio. «Takashi», dijo Zacarías, «la mente humana está llena de ruido, como un río turbulento que no deja ver su fondo. Solo cuando la corriente se calma, el agua se vuelve clara y podemos ver lo que realmente está ahí. El silencio no es solo la ausencia de ruido, sino un espacio para escuchar lo que está más allá de las palabras». Aiko, como siempre, era una gran observadora y comprendió rápidamente lo que el sabio quería transmitir. El silencio nos da espacio para conectar con nosotros mismos, con nuestra esencia. Nos permite escuchar nuestra verdad interior, la que siempre hemos tenido, pero que no siempre escuchamos entre tanto ruido. Takashi, después de meditar sobre estas palabras, decidió tomar un tiempo para practicar el silencio. Al principio fue difícil, su mente estaba llena de pensamientos, preocupaciones y recuerdos. Sin embargo, con paciencia y constancia, comenzó a notar cómo los pensamientos se calmaban poco a poco. Ya no sentía la necesidad de hablar en cada momento. Al contrario, los silencios entre él y Aiko comenzaron a sentirse llenos de comprensión. Un día, mientras caminaba por el campo, Takashi se dio cuenta de lo que realmente había aprendido. La paz interior no se encontraba en lo que hacía o en lo que decía, sino en lo que callaba, en lo que dejaba ir. El silencio le permitió estar presente en el momento, sin la necesidad de estar siempre haciendo algo.
Aiko también comenzó a practicar el silencio y juntos, en su hogar, crearon un ambiente de paz y serenidad. A pesar de que el trabajo seguía siendo arduo, ya no sentían la presión de tener que hacer más de lo que podían. Habían encontrado la tranquilidad en el momento presente y sabían que eso era lo más importante. Los años pasaron y la familia Yáñez prosperó, pero la vida nunca fue una línea recta. En los momentos más difíciles, Zacarías había enseñado que, aunque las tragedias y los desafíos parecieran venir a desbaratar todo, en realidad, estos eventos eran la forma en que la vida les mostraba nuevas oportunidades para crecer. La última enseñanza que Zacarías le dejó a Takashi fue sobre la impermanencia. En uno de sus últimos encuentros, Zacarías, con su sonrisa tranquila y ojos llenos de comprensión, le dijo: «Todo lo que tienes, todo lo que eres, es solo un paso en tu viaje. Nada es permanente. No te aferres, porque solo en el soltar encontrarás la verdadera libertad». Takashi se quedó en silencio, meditando sobre esas palabras. Sabía que su vida había cambiado, pero aún había algo dentro de él que no quería dejar ir. Sin embargo, después de mucho tiempo de reflexión, comenzó a comprender que el apego a lo que había logrado solo lo mantenía atado a su pasado. Hoy dejó ir el miedo, la duda y la necesidad de control, pensó Takashi. Hoy acepto que la única verdad es el cambio. Con el tiempo, Takashi y Aiko compartieron su vida con una serenidad nueva. No les importaba tanto lo que sucediera a su alrededor, sino cómo respondían a ello. Habían aprendido a vivir plenamente en el presente, abrazando la impermanencia como una aliada en su camino hacia la paz. Un día, al regresar de los campos, Takashi se detuvo un momento frente a la gran casa que habían construido. Observó cómo las plantas seguían creciendo y cómo el río continuaba fluyendo. En su interior, entendió que la vida seguía su curso, como un río que no se detiene,